Abra la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 22 y vamos a leer uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Si usted no puede criar a sus hijos correctamente, su familia no tendrá mucho futuro. Por eso vamos a estudiar criando jóvenes campeones, porque nuestros hijos deben ser campeones. No necesariamente campeones en el sentido mundano, sino campeones de Jesucristo. Y este libro es el desayuno de los campeones, en donde Dios nos dice cómo criar a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Ahora, ¿qué significa instruir al niño? Primero, quiere decir que hay una diferencia entre enseñar a un niño e instruir a un niño. Muchos hemos enseñado a nuestros hijos y, sin embargo, muchos se han desviado. Nuestro problema es negligencia e indiferencia. Pensamos que si sencillamente les enseñamos, eso es todo lo que hay que hacer. Pero luego descubrimos que se vuelven voluntariosos, egoístas, y hacen lo que les place. Definiendo la palabra instruir, un diccionario dice, significa prepararse para algo, ser instruido por medio de ejercicios, practicar, tomar una forma apropiada, disciplinado para el uso. Nadie ha aprendido a dominar ningún deporte solo leyendo libros o escuchando las conferencias de famosos entrenadores. Por lo general se aprende un deporte practicando ese deporte bajo la guía, el tutelaje, la dirección de un entrenador en el campo de juego. Así que, padres, hay 4 cosas que quisiera que aprendan de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Primero, es entrenamiento que comienza en la niñez. ¿Lo ve? Instruye al niño. No dice instruye al adulto, sino al niño. Hay que comenzar temprano. De hecho, esta palabra instruye es una palabra que se usa solo 4 veces en la Biblia. Y de esas 4 veces, 2 veces es cuando un hombre dedicaba su casa. Y 2 veces cuando Salomón dedicaba la casa del Señor, para el Señor. Así, la idea de instrucción conlleva, en primer lugar, dedicación. Usted debe empezar dedicando sus hijos al Señor, porque las palabras instrucción y dedicación están relacionadas y entretejidas. Mi esposa y yo hicimos exactamente eso con cada uno de nuestros hijos. Nos hemos puesto de rodillas y hemos dedicado nuestros hijos al Señor. Y dedíquelos aún antes de que nazcan. Anote estos otros versículos. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, comience temprano, en tanto que hay esperanza. Si no lo hace así, usted va a tener que enfrentar una situación sin esperanza. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Espero que entienda que temprano no significa antes de que salga el sol o cosa por el estilo. Significa literalmente desde que es un infante. Nunca piense que un niño pequeño no puede aprender. No sé si se habrá dado cuenta, pero los niños aprenden a hablar antes de aprender a caminar. Para cuando aprenden a caminar, ya han escuchado palabras y comienzan a pronunciar monosílabos. Papá, mamá. Y no pasa mucho tiempo para que ese bebecito de 2 o 3 años no haga uso de un lenguaje total. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar otros idiomas? Pues le diré que el lenguaje que usted utiliza ahora lo aprendió cuando era solo un bebé. Asombroso, ¿verdad? Bueno, busque Isaías 28, los versos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la forma en que los niños aprenden, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito ahora, otro poquito más tarde. Y aunque usted piense que ellos no están aprendiendo, le puedo asegurar que como esponjas lo están absorbiendo todo, ya sea bueno o ya sea malo. Otro factor extraordinario en los niños es el factor humildad. Por lo general, los niños son muy humildes. Claro que hay excepciones para que se cumpla la regla. Verá, cuando nosotros llegamos a ser adultos es difícil el romper esa abominable coraza de orgullo con la que nos hemos cubierto. Creo que esa es la razón por la que Jesús dijo a los adultos: si no se convierten y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. En las iglesias, a veces niños y niñas pasan al frente para entregar su corazón a Jesús, y algunos bien intencionados consejeros comienzan a preguntar a esos niños preguntas para adultos. Y si no pueden contestar esas preguntas, dicen que ese niño o niña no están listos para recibir a Jesús. Mi amigo, eso es hacer las cosas al revés. No es que los niños tienen que volverse como adultos, sino que los adultos tenemos que volvernos como niños. Cuando los niños tienen los factores de curiosidad, memoria y humildad, y tienen la habilidad para creer, entonces muestran un increíble factor de confianza. Ellos pueden creer, y eso no es malo, eso es maravilloso. Esa es la manera como Dios lo diseñó. La Biblia dice que hay que instruir al niño desde muy temprano. Recuerda lo que le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mi amigo, ese hijo o esa hija que Dios le ha dado es un gran manojo de potencialidad, y usted necesita comenzar a instruirles prácticamente desde que nacen. Mañana, ese bebé no querrá que le arrullen. Mañana ese bebé no preguntará ¿por qué? Mañana ese escolar no querrá que usted le ayude con sus deberes. No deje que ese precioso tiempo se le escape de las manos. Ahora note lo que dice el proverbio: instruye al niño en su camino. Al hablar de camino, la idea prevalente es que cada niño tiene su particular forma de ser. Los niños no vienen como paquetes estandarizados. Usted tiene que leer la etiqueta muy cuidadosamente. Hay que instruir a los hijos en su camino. No dice que hay que instruirlos en nuestro camino. Dios nunca hace copias. Dios solo sabe hacer originales. Y cada uno de nosotros tenemos pequeñas idiosincrasias y proclividades y cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y sus hijos nacen con cierta conglomeración de genes y talentos y habilidades que más tarde serán sus dones espirituales. ¿Y cuán sabio será usted como padre si al mirar a sus hijos ve los caminos por donde deben seguir? Usted necesita estudiar a ese niño. Los niños son diferentes. Es increíble cuán diferentes pueden ser los hijos que tienen los mismos padres. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Bueno, en realidad tuvimos 5, pero un hijo pequeño ya está con el Señor. Déjeme decirle que nuestros 4 hijos son increíblemente diferentes. Si usted hiciera un estudio de los niños en la Biblia, sabrá que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva. Pero cuán diferentes fueron estos hermanos. Absalón y Salomón fueron hijos de David. Pero las diferencias entre estos 2 hermanos fueron monumentales. Jacob y Esaú fueron hijos de un mismo padre y de una misma madre, pero había un abismo de diferencia entre ellos 2. Creo que todos sabemos quién fue Thomas Alva Edison.
Mucho le debe la humanidad a este hombre que descubrió la electricidad e inventó los focos o bombillos que alumbran casas, edificios, estadios, teatros y carreteras en todas partes del mundo. Edison fue un hombre brillante, un genio. Pero quiero contarle algo. Cuando él era un muchachito y fue a la escuela, la profesora le dijo a la mamá de Edison: «Señora, saque a su hijo de la escuela. Es demasiado estúpido como para aprender. No le puedo enseñar nada». ¿Sabe lo que le contestó esa mamá? «Mi muchacho no es un estúpido. Lo que pasa es que usted no lo entiende. Yo le voy a enseñar en casa». Y así lo hizo. Ella vio algo en su hijo que la profesora no supo o no pudo verlo. Instruye al niño en su camino. Si usted quiere instruir a un campeón, primero comience cuando él es un niño. Número 2. Es entrenamiento que comunica con creatividad y comienza en la niñez. La Biblia dice: instruye al niño. Ya dije que etimológicamente la palabra instruir conlleva la idea de dedicar, pero también tiene otro significado: el de poner algo en la boca para que sea probado. En tiempos bíblicos, las comadronas, a fin de que el bebé comience a mamar, o para desarrollar el sentido gustativo para que el bebé coma su comida, las comadronas árabes y judías molían dátiles, los mezclaban con miel y frotaban con esa mixtura el paladar del bebé. Así que la palabra instruye tiene en su raíz el significado de frotar el paladar. Por eso, para enseñar al bebé a ingerir su comida, le frotaban el paladar. Esto es interesante porque entonces el significado de instruye al niño también vendría siendo pon algo en su boca para que lo guste. Usted debe crear en sus hijos hambre y sed por la palabra de Dios. Nunca les imponga la palabra de Dios a la fuerza. Necesita enseñar creativamente la palabra de Dios. Busque Deuteronomio 6, los versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, mi amigo, la palabra de Dios debe estar en su corazón antes de que pueda ponerla en el corazón de sus hijos. Porque usted no puede enseñar lo que no sabe, tanto como nadie puede dar lo que no tiene. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aquí no está hablando de devociones familiares formales. Aquí se habla de un estilo de vida. Cuando usted va y viene, o se sienta, o se levanta, lo que quiera que haga, debe siempre estar hablando de la palabra de Dios. La Biblia dice que esta es una maravillosa manera de enseñar. ¿Quién ha sido el mejor maestro de todo el mundo? Jesús, por supuesto. ¿Y cómo enseñó Jesús a sus discípulos? Bueno, mientras caminaban, Jesús vio que alguien sembraba y les enseñó por medio de una parábola una lección espiritual. Vio algunas hermosas flores y dijo: consideren los lirios cómo crecen. Y les dio una lección sobre total dependencia en el Padre. Jesús veía lecciones prácticas en todas las cosas. Él fue un maestro por excelencia. ¿Cuándo debe enseñar a sus hijos? En todo tiempo y en todo lugar. Ponga algo en la boca de ellos para que lo prueben, y ese algo no tiene que ser ni aburrido ni seco. Use lecturas bíblicas, historias bíblicas, juegos bíblicos, memorización de versículos. Lea con ellos o para ellos libros cristianos. Escuchen música cristiana que edifique el espíritu, no que rompa los tímpanos. Aprenda a dar recompensas por trabajos bien realizados. De recompensas por versículos memorizados. Y estoy seguro que en este punto alguien dirá: pastor, yo no creo en sobornar a la gente para que haga cosas. ¿Sabe?
Y yo tampoco. Pero quiero preguntarle, ¿sabe cuál es la diferencia entre soborno y recompensa? Soborno es cuando usted trata de conseguir que alguien haga por dinero aquello que no debe hacer, o que deje de hacer por dinero aquello que sí debe hacer. Y por lo general, un soborno es un estímulo para que alguien haga algo incorrecto. En cambio, una recompensa es como un agradecimiento para alguien que ha hecho lo correcto. Enseña a sus hijos que existe la ley de la siembra y la cosecha, y recompense a cada uno de ellos cada vez que hacen lo correcto. No crea que su preciosa hijita o su maravilloso hijito no necesitan corrección. Los modernos psicólogos y educadores enseñan que los hijos son como capullos de rosas y que hay que dejar que florezcan sin ponerles obstáculos. Quiero decir algo. Ellos crecerán y le sacarán canas de colores. No crea que su hijito o su hijita son unos angelitos. La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Cuando llegue el momento en que usted debe corregir, hágalo. Hay una predisposición en cualquier niño para hacer lo malo. Por lo tanto, debe haber corrección con consistencia. O sea, necesita disciplinar a su hijo. Hablando de disciplina, ¿cuán disciplinado es usted espiritualmente? Si usted es ya salvo, entenderá el significado de mi pregunta. Pero si no lo es, tengo que decirle que uno de los aspectos de la disciplina espiritual es el reconocerse pecador y necesitar el perdón de Dios. Para muchos seres humanos, el ser disciplinados en cualquier cosa requiere esfuerzo, trabajo, voluntad, y como recompensa logramos triunfos, trofeos, reconocimientos y cosas por el estilo, todo pasajero y momentáneo. La disciplina espiritual no es nada fácil tampoco, pero en cambio, sus recompensas son incorruptibles y eternas. La disciplina espiritual le ayuda a dejar su egolatría, a reconocer su necesidad y dar el paso más importante de toda su vida. Primero, si usted ama a ese niño, lo disciplinará. Veamos Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Eso quiere decir que lo corrige desde la niñez. Y si usted me dice, pero es que amo tanto a mi hijo, que no puedo castigarlo. Mi amigo o amiga, usted está mintiendo. Usted no ama a su hijo. Usted se ama a usted mismo. Castigarlo le molesta. Por lo tanto, usted no le corrige, no porque le ama, sino por el amor egoísta que siente por usted mismo. Usted no es mejor que Dios, y en Hebreos 12:6 leemos, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Es usted mejor que Dios? De paso diré que cuando mi padre me castigaba, siempre me decía, con calmada y serena voz, hijo, te disciplino porque te amo. Y yo debía ser su favorito porque me amaba más frecuentemente que a mi hermano. Porque el Señor al que ama disciplina. Veamos otra vez Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y antes de que nadie me diga, no se debe castigar a un hijo con una vara, permítame decirle lo que vara significa en este versículo. Es una rama que da picazón, pero que no hace daño. Y si usted me dice, bueno, yo no quiero criar a mis hijos en temor. Recuerde lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El hombre, la mujer, el niño o la niña que verdaderamente teme a Dios es el que verdaderamente le ama. El temor de Dios es el amor que está de rodillas. Si usted corrige desde temprano a sus hijos, se ahorrará un cúmulo de desgracias. ¿Sabe usted qué son los delincuentes juveniles?
en muchísimos casos, no son sino el lógico resultado de padres delincuentes, en el sentido de padres juveniles que tampoco fueron instruidos, corregidos y disciplinados por sus padres. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay niños que son criados teniendo por niñeras la televisión. Y lo que aprenden y luego lo dicen, por supuesto que trae vergüenza a su madre, que prefiere trabajar aunque no lo necesite financieramente, en vez de cuidar y criar a sus hijos. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo, y te dará descanso, y darás alegría a tu alma. Si usted no quiere pasar vergüenzas, si no quiere que sus hijos sean un reproche para usted, es mejor que comience su instrucción a temprana edad. La mayor razón para disciplinar y corregir con consistencia la encontramos en Proverbios 23, los versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Ahora, esto no significa abuso infantil. La Biblia es muy clara y explícita en cuanto a cualquier clase de abuso infantil. Dios les ha dado a los niños un lugar en su cuerpo para que se los castigue. Pero el hijo o hija que no aprenden de sus padres a respetar la autoridad, no respetará a las autoridades en la escuela, ni en la iglesia, no respetará la autoridad de Dios y por último se volverá un rebelde, un necio, y morirá y se irá al infierno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Escuche, la Biblia dice que si usted evita el corregir a sus hijos, los está haciendo candidatos al castigo eterno. Ahora déjeme darle algunas reglas para disciplinar. Y padres, madres, abuelos y todos aquellos que un día serán padres, bueno será que anoten lo siguiente. Primero, comience temprano a disciplinar a sus hijos. Ellos tienen la edad suficiente para ser disciplinados cuando tienen la edad suficiente para voluntariamente y a sabiendas desobedecer. Algunos padres esperan hasta cuando es demasiado tarde. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No deje que las lágrimas de ellos derritan su voluntad de castigarlos. Número 2. Use el castigo físico como el último recurso y nunca como la primera opción. El Señor, hablando a todos nosotros en Apocalipsis 3:19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión es primero. El castigo viene más tarde. Hablar debe ser siempre lo primero y no el golpear. Mantenga su palabra. No amenace en vano, sabiendo que no va a cumplir su palabra. No hay nada peor en el mundo que decir: te voy a dar una paliza si haces esto o no haces lo otro. Y cuando lo hacen o no lo hacen, usted no hace realidad el castigo ofrecido. Y si hay una paliza que dar, administrela prontamente. Al respecto, veamos Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando usted dice: te voy a dar una paliza, entonces, tan pronto como sea práctico, administrela. Y marido y mujer necesitan presentar un frente unido. Jamás permita que sus hijos los manipuleen el uno contra el otro. Cuando hay que castigar, ambos padres deben estar de acuerdo, para evitar cualquier señal de favoritismo. Tal vez un padre sostiene al hijo o a la hija, mientras el otro administra el castigo. Los padres deben funcionar como un equipo. Los niños son muy listos y sin que nadie les haya enseñado, saben cómo poner a un padre contra el otro. Ahora escúcheme.
cuando disciplina físicamente, nunca cause daño corporal a su hijo o a su hija, pero siempre discipline en amor. Cuando discipline en amor. En Santiago 1:20 leemos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira produce ira. La amargura produce amargura. Recuerde, es corrección la que debe ejercitar, no venganza. Y cuando tenga que corregir y disciplinar aún físicamente, siempre tenga como meta suprema el arrepentimiento en el corazón de ese hijo o esa hija. Si un hijo ha desobedecido, ha pecado, porque se ha rebelado contra sus padres y ha roto uno de los mandamientos de Dios, enseña a sus hijos que no solo han pecado contra papá y mamá, sino que han pecado contra Dios. Y pídale a ese hijo que considere el pedir perdón a Dios. Por supuesto, usted no es el Espíritu Santo, por lo tanto no puede forzar a su hijo a que se arrepienta. Todo lo que usted puede hacer es corregir y orar para que ese hijo se arrepienta. Usted no puede hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero sí puede tener la guía del Espíritu Santo para disciplinar en amor. Cada hijo necesita que se le dé primero algunas metas y segundo algunos límites. Si usted no provee metas y límites, es que usted no ama a sus hijos como debería. En el jardín del Edén, Dios les dio a sus hijos metas y límites. Ahora, cuando usted establece ciertos límites para sus hijos, ellos van a tratar de probarlos de inmediato. Esa es la naturaleza humana. Y si esos límites que usted ha establecido se mueven, entonces sus hijos no tendrán ninguna seguridad. Los límites y las restricciones serán probados. Si usted no determina esos límites, su hijo pensará que lo está rechazando. Y si usted no conquista a su hijo, le aseguro que alguien más lo conquistará. ¿Por qué es que los padres no quieren establecer límites? ¿Por qué es que los padres modernos no quieren decir no a sus hijos? Permítame darle algunas razones. Si usted es lo que se llama un padre indulgente, si rehúsa el corregir y no ha establecido límites, es porque está tratando de evitar una confrontación, porque tiene temor a ser rechazado. Cuando el duque de Windsor visitó a los Estados Unidos, alguien le preguntó, ¿qué piensa usted de América? Y él contestó, lo que más me ha impresionado en este país es la forma como los padres obedecen a sus hijos. Doloroso punto de vista, pero certero. ¿Por qué no fijamos límites? Primero, porque no queremos confrontación que guíe a un rechazo. Segundo, damos a nuestros hijos cosas y somos indulgentes con ellos debido a que no les dedicamos nuestro tiempo. Y les damos cosas como sustituto del tiempo que no estamos con ellos. Y tercero, aunque nuestros hijos acepten lo que les damos y hacen lo que les permitimos, de todas maneras se resentirán con nosotros por tener nuestras prioridades equivocadas y darles regalos que no tienen ningún significado. Otra razón por lo que lo hacemos es por tratar de compensar nuestras propias privaciones. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir, yo no quiero que mis hijos carezcan de las cosas que yo no tuve? ¿Ha dicho usted eso en relación con sus hijos? Bueno, aparentemente no hay nada de malo en eso. Si usted puede darles cosas a sus hijos, evidentemente significa que usted ha logrado obtener cosas. Y si usted ha obtenido éxito, ha vencido a la pobreza y ahora vive en una hermosa casa y tiene un moderno automóvil y su hijo se ha graduado en el colegio y usted le compra un carro nuevo, algo que usted no tuvo cuando se graduó, piensa que en realidad le está enseñando a su hijo lo correcto. Déjeme decirle que usted está tratando de hacer. Ha logrado alcanzar sus objetivos y por eso puede darle a su hijo incluso un automóvil.
Pero lo que le está enseñando es que él puede tener lo que quiere sin trabajar para obtenerlo. ¿Qué es lo que nos enseña Proverbios 22:6? Que hay una instrucción que comienza desde la niñez y que esta instrucción tiene que ser comunicada con creatividad, que esta instrucción corrige con consistencia y que esta instrucción culmine en conversión. ¿Cuál es la meta de todo esto? Es el traer a los hijos a Cristo. Es ayudarles para que tengan algo que les durará toda la vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no quiere decir que cuando sea viejo él regresará. Quiere decir que él nunca lo olvidará. Él tendrá en su corazón un principio. Él tendrá al Señor en su corazón. Ahora, ¿qué edad debe tener un niño o niña antes de que lo traigamos al Señor Jesucristo? No crea que un niño debe tener un PhD en pecado para poder ser salvo. Hay gente que dice, yo no creo en la conversión de los niños. Mi amigo, yo creo en esas conversiones con toda mi alma y mi corazón, y le diré por qué. Y si usted es un padre o madre, tan pronto como sea práctico y posible, necesita guiar a sus hijos a Jesús, tan pronto como su hijo pueda comprender la concepción del pecado. Que el pecado no es solo una travesura, sino que es una rebelión contra Dios. El momento que su hijo entienda eso, está listo para la conversión. No es nada fuera de lo común que los niños se salven. Escuche atentamente. 75% de las personas que han confiado en Cristo se salvaron antes de los 14 años de edad. ¿Ha leído alguna vez los comentarios sobre la Biblia de Matthew Henry? Él se salvó cuando tenía 11 años de edad. ¿Ha escuchado de Jonathan Edwards, famoso por su mensaje Pecadores en las manos de un Dios enojado? Fue salvo a los 8 años de edad. Policarpo, uno de los primeros mártires cristianos, que fue quemado vivo por su fe en Cristo Jesús, se salvó a los 9 años de edad y vivió por y para el Señor Jesucristo durante toda su vida y murió quemado en una pira bárbara a los 90 años. Salvado a los 9 años. Quemado a los 90. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Charles Spurgeon, que al decir de muchos ha sido el más grande predicador de la palabra, se salvó a los 12 años de edad. Dijo, según su propio testimonio, me hubiera convertido y salvado mucho antes, si alguien me hubiera hablado de Jesucristo. Sea cuidadoso con los niños. No los aparte, eso no es bueno. No los aburra, eso no es bueno. Guíe a esos pequeños a fin de que puedan conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigo, ¿quiere usted un campeón para el Señor Jesucristo? Qué maravilloso si es que podemos instruirles desde su niñez, comunicando con creatividad, corrigiendo con consistencia y culminando con conversión. Finalmente, usted no estará listo para instruir a nadie hasta que usted mismo no esté sometido al señorío de Cristo. Si usted aún no es salvo, Dios le ha permitido que escuche este mensaje. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted no se salva por ser miembro de alguna iglesia o porque se bautice. Eso es bueno y deseable, pero no le salva. Usted no se salva por guardar los 10 mandamientos o vivir una vida limpia. Eso es bueno y deseable, pero no le salva. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, debe confiar en Él como su Señor y Salvador. La palabra creer significa entregar. Entregue su vida a Jesús y Él le salvará. Y ahí donde usted está, puede decir con sus propias palabras una oración como la siguiente. Eterno Dios, soy un pecador. Sé que estoy perdido y necesito ser salvo. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si es que confiaba en ti. Confío en ti, Jesús.
Ten la bondad de venir a morar en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Ayúdame a ser la clase de cristiano que debo ser para que mi vida traiga honor y gloria para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted de todo corazón y en forma seria hizo esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Queremos ser parte de su alegría espiritual y tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como miembro de la familia de Dios.